Bien. Buenas tardes. Vamos a comenzar para que el horario se respete, aunque lleva un poquito atrasado. Lo primero es presentarme. Me llamo Javier García Pérez, soy neumólogo del Hospital de la Princesa y soy el actual vocal de hospitales del Colegio de Médicos. Sabéis que desde marzo, que hubo elecciones, hay una nueva junta directiva en el Colegio de Médicos y lo primero que quiero hacer es agradeceros vuestra presencia aquí y daros una cordial bienvenida. Esta es la casa de los médicos, es la casa de las sociedades científicas y actos como el de hoy, pues yo creo que nos ayudan a todos, nos enseñan a todos y prestigian al colegio como institución. Hemos intentado en estos tiempos que llevamos aquí cambiar bastantes cosas y nos sentimos orgullosos de que podáis hoy estar aquí en un acto de estas características. Mi agradecimiento a los excelentes ponentes de los que vamos a aprender. Nosotros nos hemos inscrito también como oyentes del curso, el profesor Diego Gracia y el profesor Joseph Fins. Gracias por estar aquí. Y sin nada más, pues cedo la palabra a Lidia Feito, que es la presidenta de la Asociación Bioética. Bienvenida. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, en primer lugar, a Javier por su amable acogida y al Colegio de Médicos por cedernos este espacio que efectivamente es cordial para todos nosotros y que agradecemos mucho, de verdad. Solo voy a presentarles a los ponentes, a los que tenemos el honor de poder escuchar esta tarde. Ellos dos son representantes de la bioética a nivel internacional y la verdad es que estamos absolutamente encantados de que hayan aceptado la invitación, aunque sabemos que ambos han tenido que hacer esfuerzos muy importantes en su agenda para poder estar con nosotros esta tarde. En primer lugar, intervendrá el doctor Diego Gracia, al que muchos de ustedes conocen. Podríamos decir que es uno de los padres de la bioética en España y digamos que ha formado a cientos de profesionales que ahora mismo se están dedicando a la bioética, tanto en España como en Latinoamérica y en otros puntos del planeta. Él es catedrático emérito de Historia de la Medicina en la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, es director de la Fundación de Ciencias de la Salud, es miembro de número de la Real Academia Nacional de Medicina y de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Él nos va a hablar de un tema que tiene un título cuando menos sugerente, que es Buscando el alma de la sociedad. Y entre otras cosas, con esto seguramente nos va a hacer pensar en qué significa esto del mundo de los valores en un entorno que es el de la ciudadanía, que tanto le preocupa últimamente como un espacio de reflexión más allá de los entornos clínicos. Voy a presentar ya también al doctor Fins para que después podamos ir enlazando de una manera más rápida. El doctor Fins es profesor de ética médica, es profesor de medicina y de salud pública en la Facultad de Medicina de Cornell University en Nueva York. También ejerce como médico en ese hospital, en el hospital de Cornell y en el Hospital Universitario Rockefeller. Es miembro de la Academia Americana de Artes y Ciencias, ha sido presidente de la Sociedad Americana de Bioética y Humanidades, es miembro del Consejo del Hastings Center, es miembro del Consejo de Gobierno o Junta de Gobierno de la Sociedad Internacional de Neuroética, es académico de honor de la Real Academia Nacional de Medicina de España también y codirector del Consorcio para el Estudio Avanzado del Daño Cerebral, entre otras muchas cosas. La verdad es que estos dos ponentes, cualquiera de ellos, tiene un currículum tan extenso y ha hecho tan grandes aportaciones al mundo de la bioética que es casi vergonzoso decir solamente unas pocas cosas de cada uno de ellos. Así que mi más sincero agradecimiento a ambos por el esfuerzo. El doctor Fins nos va a hablar de temas de neuroética que aparentemente están más alejados de lo que sería el espacio que conocemos más aquí. Y yo creo que son dos temas que, aun siendo completamente diferentes, nos van a permitir disfrutar de temas de bioética, reflexiones muy profundas y aportaciones que seguro que a todos nos van a enriquecer. De nuevo, mi agradecimiento y le cedo la palabra al doctor Gracia. Bueno, ante todo, muchas gracias
al Colegio de Médicos, a su representante en hospitales, a Lidia. Pues me voy a tener que sentar. Si esto... Y a todos vosotros por estar aquí, ¿no? Probablemente os habrá extrañado el título que he puesto a la ponencia cuando Lidia me dijo que si quería intervenir, me pidió un título y le di este título. Y este título está muy relacionado con lo que hemos vivido en España en el último año. Es una reflexión sobre lo que podemos llamar la actividad política o la vida política desde las bases que todos vosotros conocéis y que son las más típicas en bioética desde hace muchísimo tiempo, ¿no? El problema, la tesis que voy a defender es la siguiente. Es una tesis elemental, pero que luego veremos que tiene una historia complicada y que probablemente además ha llevado a que la sociedad tenga una idea bastante errónea de cómo se gestiona este tema que voy a plantear. Es el tema de las relaciones entre sociedad y Estado. Una cosa que cuando oímos la televisión todos los días probablemente nos asombra, a mí desde luego me asombra todos los días, es que no se habla más que del Estado, no se habla de la sociedad. Parecería como si el Estado se ha comido a la sociedad y como si lo importante fuera el Estado. Es decir, hemos estado en una crisis económica que lleva 10 años y la idea que más o menos tiene todo español es que de la crisis económica nos tiene que salvar el ministro de Economía de este país. Y así con todo. Es decir, los políticos son los que tienen la culpa, los políticos no se ponen, etcétera, ¿no? Y yo lo que voy a intentar hacer es una reivindicación de la sociedad frente al Estado. Y me parece que esta confusión entre sociedad y Estado está en la base de muchos de los males que sufrimos todos los días. ¿De acuerdo? Entonces, la tesis, en la filosofía escolástica primero se formulaba la tesis y luego se defendía la tesis. Bueno, yo he formulado la tesis y ahora me toca la defensa de la tesis. Para ello voy a volver un poco más atrás, pero en fin, los que me conocéis sabéis que esto de acudir a la historia en un profesor de historia de toda mi vida, pues es lógico. Y además, mi tesis es que cuando no se entiende la historia de un problema, no se entiende el problema, aunque uno crea que lo está entendiendo. Y por tanto, como la cultura occidental comienza en Grecia, vamos a volver a Grecia y a ver cómo se ha gestado esta confusión tremenda entre sociedad y Estado. Para eso vamos a abrir La política de Aristóteles, uno de los grandes libros de politología en toda la cultura occidental. Y la política comienza con una frase que parece muy sencillita y que cuando la gente la lee o se lee el libro de la política parece elemental, pero que cuando se analiza con un poco de detención está llena de problemas. Aristóteles dice en la primera línea del primer libro de la política, la polis, toda polis es una koinonía, dice. Claro, el primer problema es cómo traducir la palabra polis. De hecho, si ustedes ven las traducciones que hay en español, verán que como mínimo hay dos tipos de traducciones. Hay unos que traducen polis por Estado, que es la traducción más normal y es la más frecuente en castellano. Platón escribió un gran libro que se titula en griego Politeia, y al español, bueno, al latín y luego a los idiomas romances después del latín, se tradujo por res publica, y el español es la república, y la república es el Estado. Es decir, polis significa ciudad en griego, pero es ciudad-estado. En Grecia lo que había eran ciudades-estado. Y entonces lo normal es traducir polis por Estado. Pero hay otros traductores, y no les falta tampoco razón, que traducen polis por sociedad. Y entonces el problema es ¿de qué estamos hablando? El primer problema es ¿de qué estamos hablando? ¿De qué está hablando Aristóteles cuando dice que la polis
es una koinonía. Si traducimos polis por Estado, entonces volvemos o llegamos al segundo término, que es koinonía. Koinonía obviamente significa comunidad. Y entonces uno podría decir, pues está claro, polis significa Estado y comunidad es lo que traduciríamos por sociedad hoy. Las comunidades menores, community en inglés, es pueblo. Bueno, pues por tanto, podemos decir, la polis es una koinonía, el Estado es una sociedad, es un tipo de sociedad, ¿no? Pero es muy curioso, nadie ha traducido koinonía por sociedad. Al latín, cuando se tradujo la política de Aristóteles al latín, nadie dijo societas como traducción de koinonía. ¿Por qué? Bueno, pues porque, entre otras cosas, societas o societas, en latín significa no sociedad en el sentido moderno. Yo lo que voy a tratar de demostrarles a ustedes es que la idea de sociedad es muy reciente, y que tradicionalmente la gente ha confundido, la cultura ha confundido sociedad con Estado, y que hoy en nuestro inconsciente colectivo seguimos confundiendo sociedad con Estado o reduciendo la sociedad al Estado, lo cual a mi modo de ver tiene, en fin, consecuencias terribles, ¿no? Y al final acabamos entendiendo por sociedad pues el 15M, es decir, que unos señores lleguen a la Puerta del Sol y digan que no, que eso no. Pero la sociedad es eso. ¿O qué es la sociedad? Este es el problema. Bueno, seguimos leyendo a Aristóteles y después de decirnos que toda polis es una koinonía, pues poco después dice, la polis es una de las estructuras naturales. Ton phisei he polis esti. La polis es phisei, es naturalmente. Por tanto, la polis es una estructura como la de un árbol o como la de un ser humano. Es una realidad. No es lo que hoy entendemos por Estado, ¿no? El convenio o el consenso de voluntades mediante un contrato social que hace una sociedad y que se plasma en una constitución. No. La polis es una estructura phisei, dice Aristóteles. Es una estructura natural. Y por tanto es como un árbol, como una persona, es decir, tiene una usía, tiene una sustancia. Claro, si esto es así, pues uno de los problemas, de los muchos problemas que se va a plantear, es qué tipo de sustancia es la polis. Por ejemplo, en la Edad Media, los escolásticos traducen eso de que la polis es phisei, lo traducen que la sociedad, el Estado, porque de sociedad no hablan, societas en latín no significa sociedad, significa reunión de personas. Societatis Jesus es una congregación de unos señores que se han reunido y que forman una sociedad. Pero una sociedad es una estructura artificial creada por la voluntad de unas personas. Son relaciones sociales, pero no es la sociedad. La sociedad como sustantivo no existe, ni en latín, ni en el latín clásico, ni en el latín medieval. Y veremos en el mundo moderno lo que cuesta acabar de identificar una estructura propia, con dinámica propia, que se llama sociedad. Y esta dificultad de nacimiento de la sociedad, yo creo que llega hasta el día de hoy y que nos está causando infinitos problemas. Y estos son los que, en fin, creo que nos pueden interesar. Entonces, los escolásticos, decía, en fin, han leído a Aristóteles, han leído a Platón, y dicen que el Estado, lo van a decir en latín, obviamente, ya no en griego, es un unum per se physicum. Es una sustancia tan física como lo es una piedra, un animal o un ser humano.
Y por tanto, bueno, el Estado es la sociedad perfecta. Luego hay otra cosa que se llaman familias y tal, pero eso son sociedades imperfectas que no nos permiten llegar a la perfección, a la eudaimonía, y por tanto lo que tiene que hacer el ser humano es vivir en el Estado y ajustarse a las estructuras del Estado, porque es la única manera como puede llegar a vivir en plenitud, por tanto, a conseguir la eudaimonía, la plenitud o la felicidad, como suele traducirse. Bueno, saben ustedes que esta concepción del Estado como realidad natural, como sustancia natural, como la puede tener un árbol, se viene abajo a partir del Renacimiento. Y entonces, ¿y por qué se viene abajo a partir del Renacimiento? Pues porque hay unos señores que han ido a América y Cristóbal Colón, en las cartas que escribe al rey de España, la primera el 12 de octubre de 1492, y las cartas posteriores, y sobre todo los relatos del viaje de Américo Vespucio, que fueron los que inundaron Europa y leyó todo el mundo. Y entonces, ¿y qué se describe en esos viajes? Claro, los filósofos europeos que leyeron las cartas de Colón, el relato de Américo Vespucio, las crónicas de los cronistas de Indias, pues se quedaron admirados, porque cuando Colón llega a la isla española y describe al rey de España lo que está viendo, el hombre se queda admirado. Dice, estos indios no distinguen entre lo tuyo y lo mío. Viven como su madre los parió. Están desnudos. No tienen secta, no tienen religión, no tienen Estado. Y entonces, ¿cómo viven? Que, claro, en la historia medieval eso era desconocido, ¿no? Y entonces los ideólogos, los filósofos europeos crean una categoría nueva que está en todos los filósofos y los politólogos a partir del Renacimiento en Europa, que se llama el estado de naturaleza. Es como un estado, pero de naturaleza. Todavía no va a ser un estado que se va a llamar a partir de ahora estado civil, que es el estado propiamente dicho. Viven en naturaleza, no tienen un estado constituido, pero viven en un estado. No hablan de sociedad, todavía no ha aparecido la palabra sociedad como sustantivo en el sentido en que lo entendemos hoy. Siguen utilizando la palabra Estado, pero es un Estado anterior al Estado. Y esto se va a llamar el estado de naturaleza. Y entonces todo el mundo se pone a reflexionar sobre el estado de naturaleza. Si leen ustedes los dos tratados sobre el gobierno civil de John Locke, 1690, pues verán que allí tiene un capítulo al comienzo del libro segundo sobre el estado de naturaleza, que no es un estado de total anarquía, sino que la razón, etc., ¿no? Y si leen a Hobbes, de Hobbes, 1651, medio siglo anterior a Locke, pues verán igual que habla del estado de naturaleza por influencia del descubrimiento de las Indias y, en fin, no es un estado tan pacífico como el de Locke, sino que es un estado, el bellum omnium contra omnes, es un estado de guerra, y por eso la gente decide enajenar parte de sus derechos en una institución nueva que crean por pura voluntad, que se llama el Estado con mayúscula, es decir, el Estado civil. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que el Estado civil ya no es physein, ya no es por naturaleza, sino que es el resultado del convenio de voluntades entre los seres humanos, es decir, es una creación no física, sino moral. Por tanto, es el contractualismo moderno, en fin, que es obvio a partir de entonces. Pero es muy curioso. Yo esta mañana he estado hojeando el segundo tratado del gobierno civil de Locke y el Leviatán de Hobbes, a ver si aparece la palabra sociedad en el sentido que hoy la tenemos, y no aparece, ni en Locke ni en Hobbes. ¿Dónde aparece por primera vez? Bueno, que yo haya revisado, no me he revisado todo, pero en fin, los autores fundamentales sí. Pues aparece por primera vez
en el contrato social de Rousseau, mediados del siglo XVIII, es decir, hace poco más de 2 siglos. Y ahí sí, Rousseau habla de la sociedad y lo pone como sustantivo con un artículo, la sociedad, que es el sentido actual de la palabra sociedad, ¿no? La sociedad es anterior al Estado. Por eso Rousseau, el contrato social de Rousseau, es uno de los libros básicos en la generación de este movimiento político que en las revoluciones liberales del siglo XVII en Estados Unidos y en el Reino Unido y sobre todo en el siglo XVIII en Europa a partir de 1789, la Revolución Francesa, se extiende por todo el mundo occidental, ¿no? Y es que, en fin, el Estado con mayúscula surge como un convenio de voluntades hecho por un sujeto que es el sujeto de la soberanía, que no es el Estado, es la sociedad. De tal manera que ha aparecido una nueva estructura distinta del Estado y previa al Estado, que es la sociedad, que es la que detenta la soberanía y por un acto de voluntad colectiva, lo que va a llamar Rousseau la volonté générale, a diferencia de la volonté de tous, ahora volveré a esto, crea el Estado. ¿De acuerdo? Entonces aparece la sociedad como distinta del Estado. No solo como distinta del Estado, sino como matriz del Estado. De tal manera que el Estado, y esto Marx, por ejemplo, lo dice con toda claridad a mediados del siglo XIX, es un puro epifenómeno. Es una superestructura. La estructura básica de un conjunto de personas no es el Estado, es la sociedad. Claro, esto se dice así fácilmente, pero esto va en contra de todo lo que ha sido la historia del mundo occidental. Desde las épocas, desde el siglo IV, ¿no? Platón y Aristóteles, antes de Cristo, Platón y Aristóteles, hasta finales o mediados y finales del siglo XVIII. Claro, esto permite entender una cosa, y es porque la idea de sociedad es una idea no muy bien estructurada en nuestra cultura. Es una idea relativamente nueva y es una idea que no ha calado profundamente, ¿no? Claro, una vez que aparece la sociedad a diferencia del Estado, se plantea una cuestión, y es a la que me voy a referir y con esto voy a acabar. ¿Cuál es la cuestión? Pues la cuestión es, si hay una cosa llamada sociedad, ¿qué estructura tiene la sociedad? Una posible solución es pensar que la sociedad es un mero agregado de individuos. Por tanto, la operación matemática que tendríamos que aplicar para poder entender lo que es una sociedad es la sumación. Es un conjunto de individuos que accidentalmente pues, están en un lugar, han caído en un lugar específico y forman un conjunto de relaciones o de vínculos entre ellos que llamamos relaciones sociales. Por tanto, es una relación meramente accidental. Yo cambio de lugar, me voy a otro sitio, emigro y ya está. Y entonces formo parte de otra sociedad. No hay, y ahora utilizo la palabra que puse en el título, ¿no? No hay alma de la sociedad. La sociedad es un agregado meramente accidental de individuos. Claro, a poco que uno le dé al caletre, es fácil entender que probablemente la sociedad no es solo un puro agregado de individuos, que tiene que haber algo más. Y entonces inmediatamente se plantea el problema, ¿no será la sociedad algo distinto y superior? Eso que yo llamaba en el título el alma. Es decir, ¿las sociedades tienen alma o no tienen alma? ¿Tienen una estructura propia o no tienen una estructura propia? Esto es viejo. Por ejemplo, Suárez, un escolástico de comienzos del siglo XVII, discutiendo la tesis escolástica que yo les ponía antes, de que el Estado es un unum per se physicum, el physeis griego, ¿no? Traducido al latín, ¿no?
Suárez, que es un hombre moderno ya, que acepta la teoría contractualista del Estado, dice, no, el Estado no es un unum per se físicum, como decían los escolásticos del siglo XIII, ¿no? Pero tampoco puedo decir que es un unum per accidens, dice él, un mero agregado. ¿Y entonces qué es? Y el hombre crea una categoría que es muy interesante, intermedia, entre el unum per se físicum y el unum per accidens, que llama unum per se morale. Es un convenio de voluntades, un acuerdo de voluntades, por tanto un acto moral, que es unum per se, por tanto algo que tiene, entre comillas, alma. Bueno, esto ha sido el gran quebradero de cabeza una vez que apareció la idea de sociedad. ¿Qué es la sociedad? Si no es un mero agregado de individuos, ¿qué es la sociedad? Bueno, Rousseau dio una primera respuesta y en el libro sobre el contrato social está ampliamente analizada y además el libro lo tienen en internet, o sea que lo puede leer todo el mundo sin gastarse un duro, ¿no? Y Rousseau en el contrato social distingue entre lo que llama volonté générale de lo que llama volonté de tous. La sociedad tiene una estructura propia que da lugar a una voluntad propia, que es la volonté générale, la voluntad general, que no se identifica con la suma de las voluntades de los individuos que componen la sociedad. Bueno, esto, toda la teoría democrática, esto funciona y funciona, ¿no? No se sabe muy bien lo que significa, pero funciona, ¿no? En cualquier caso, inmediatamente empieza, bueno, ¿y qué es eso de la voluntad general? Es decir, ¿qué es lo que dota de identidad a la sociedad como sociedad más allá del agregado de individuos que constituyen la sociedad? Y el siglo XIX, pues es respuesta tras respuesta. Yo les voy a exponer, les voy a simplemente nombrar las principales respuestas y luego me gustaría acabar pues haciendo una propuesta para que la discutamos entre todos. La primera respuesta es una respuesta que se hizo muy clásica, por ejemplo, en Francia y también en España en las primeras décadas del siglo XIX, en un movimiento que se llama el tradicionalismo. Son personas muy católicas. En España, por ejemplo, el caso de Donoso Cortés es claro. Además, este movimiento intelectual en la época de Franco revivió, con lo cual tampoco está tan lejano. Es decir, ¿y qué decían estos? Bueno, pues lo que cogieron fue la tradición teológica de la Edad Media y según esa tradición teológica, como la sociedad o el Estado, ¿no? La sociedad es un unum per se físicum, Dios, en sus ideas eternas, tuvo que tener la idea no solo de los individuos particulares, sino de España, de Francia, de Alemania, de tal. Es decir, tiene que haber lo que se llamaron en la Edad Media ideas ejemplares. Y por tanto, tiene que haber una esencia de España, una esencia de Francia. Sobre esto se ha escrito yo, y lean ustedes a Donoso Cortés o lean a Bonald en Francia, verán lo que da esto de sí, ¿no? Es un intento de buscar el alma de la sociedad echando mano de la tradición teológica que venía desde la Edad Media y quizá desde antes. Bueno, esa es una teoría, si quieren ustedes, un poco añeja. Claro, en el idealismo alemán, más modernos que los teólogos medievales traspasados al siglo XVIII y XIX, aparece otra teoría, que es muy de los idealistas alemanes, muy romántica y muy conocida. Uno de los padres de esta teoría fue Herder, pero está en Kant y está en otros autores, ¿no? Que es la teoría que se conoce tradicionalmente con el nombre de Volksgeist. Los pueblos tienen un espíritu. Es la teoría de las ideas ejemplares teológica secularizada, exactamente igual. Hay un Volksgeist, hay un espíritu del pueblo alemán, hay un espíritu del pueblo francés
hay un espíritu del pueblo español. Los románticos le dieron a esto más vueltas que una estera, y los idealistas, los filósofos idealistas. Bueno, según la teoría, ¿no? Los pueblos, las sociedades tienen alma, y esta alma pues es el espíritu del pueblo. El alma es el espíritu, el pueblo es la materia, pero tienen una cosa que les une, que les vincula, que es lo que se llama el Volksgeist. Bueno, es una teoría idealista. Saben ustedes que a partir de 1831, la época o el año de la muerte de Hegel, el idealismo se tambalea y empiezan, sobre todo los discípulos de Hegel de la llamada extrema izquierda hegeliana, pues a dar interpretaciones distintas. Uno de ellos, por ejemplo, fue Marx. Es un hombre que conocía muy bien a Hegel, había leído muy bien la lógica de Hegel y la cambia de sentido. Ya lo había hecho antes Feuerbach y él sigue un poco la trayectoria iniciada por Feuerbach. ¿En qué consiste? ¿Tienen espíritu los pueblos? Y Marx dice, sí, claro, no es un puro agregado de individuos. ¿Y en qué consiste el espíritu de los pueblos? En esas cosas que decía Hegel o que decía Herder o el Volksgeist. Dice, no, el espíritu del pueblo lo representa la clase social. Y aparece una nueva categoría que no existía antes, la categoría de clase social y sobre todo de esa clase por antonomasia que es el proletariado. Esa es una estructura social y es el alma de la sociedad. Si ustedes leen el Manifiesto Comunista de Marx, 1848, verán que Marx, en el Manifiesto Comunista, considera que el Estado es una estructura, por supuesto, es una superestructura, pero además pasajera, porque es necesario el Estado porque los burgueses se han apropiado de la propiedad de los medios de producción y el Estado es necesario para gestionar todo ese lío que ha armado la burguesía. Pero una vez que arreglemos el lío que ha armado la burguesía, el Estado ya no será necesario. Marx tiene un ramalazo anarquista tremendo, como lo tenía Rousseau y todos los que vienen después, Kropotkin, Bakunin, etcétera, que no vamos a entrar en. Y entonces dice, ¿y qué va a pasar cuando ya arreglemos este jaleo que ha armado la burguesía? ¿Qué va a pasar? Vendrá el paraíso del proletariado. ¿Y el paraíso del proletariado qué es? Una sociedad tan bien organizada que ya no va a necesitar del Estado. El Estado es una estructura pasajera y es una estructura debida a los desmanes que ha cometido la burguesía en la organización de los poderes económicos y políticos. Pero esto es pasajero. Entonces, ¿cuál es el alma de todo eso? Es la clase. La clase social es la que va a arreglar todo este asunto, todo este tinglado un tanto turbio en el que hemos estado viviendo durante siglos. Es otra teoría. Contemporáneo de Marx, es un señor que es el padre de otro movimiento filosófico, el positivismo, de Augusto Comte. Comte no es un revolucionario como Marx, es todo lo contrario. Pero Comte escribe mucho de sociología, es uno de los padres de la sociología. Claro, una pregunta que habría que hacerse es ¿por qué la sociología como disciplina no surge más que a mediados del siglo XIX? La teoría política surgió en Grecia, hecha de siglos. La sociología es una disciplina que tiene siglo y medio. Y uno de los padres de la sociología es Augusto Comte. ¿Y Augusto Comte cómo llamó a la sociología? ¿Sociología? No. La llamaron sus discípulos, pero él no. Él la llama física social. ¿Y por qué la llama física social? Hombre, en la Francia napoleónica, un poquito anterior a Comte, pues hubo un matemático y un astrónomo espectacular llamado Laplace. Y Laplace escribió unos volúmenes impresionantes con el título de la última parte del libro, del gran libro
de Newton, Filosofía Naturalis, Principia Matemática, la última parte del libro de Newton se llama El sistema del mundo. Y Laplace escribió un conjunto de volúmenes que se titulan así, Le Système du Monde. Y en él completa la teoría newtoniana. Es famosa la anécdota que Napoleón le dice, bueno, pero en todo eso que usted ha escrito sobre el sistema del mundo, ¿no? ¿Dónde está Dios? Y le dice Laplace, es una hipótesis que no es necesaria para explicar. Bueno, aquello fue, está en todos los libros que ustedes... Bien, y Comte es un enamorado de Laplace. Él era un matemático, antes de ser filósofo había sido matemático, ¿no? Y entonces, la sociedad, ¿qué es la sociedad? ¿Tiene alma? ¿La sociedad tiene una estructura propia o es un mero agregado de individuos? Y dice, sí, tiene estructura propia. ¿Y en qué consiste la estructura? Es una física social. Lo mismo que Laplace ha descrito las leyes que rigen el movimiento del universo, por qué los astros no se caen, por qué, etcétera. Lo mismo sucede en la sociedad. Y entonces, ¿qué tiene que hacer el sociólogo? Encontrar las leyes de Newton de la sociología. Hacer una física, pero no la física astronómica o el sistema del mundo de Laplace, sino una física social que nos permitirá entender. Es decir, ¿qué es el mundo? Un mecano, algo así. ¿Y qué es la sociedad? Un mecano. Lo que pasa es que es un mecano de seres humanos. Hombre, aquello no debió convencer a muchos, entre otras cosas, porque el año 1865, pues Darwin publica el libro sobre las especies, la evolución de las especies, y se empieza a ver que las cosas son un poco más complicadas, que el mundo de los seres humanos y de los seres vivos en general no es un puro mecano. Parece que sus leyes son un poquito más complicadas. Y entonces inmediatamente aparece otra respuesta. ¿En qué consiste el alma de la sociedad? Si la tesis comtiana es un mecano, es el mecanicismo como explicación del alma de la sociedad, inmediatamente va a aparecer otra teoría, que es el organicismo. Ejemplo espectacular, Spencer. Spencer escribió un tratado de sociología que fue leído por todo el mundo en las décadas finales del siglo XIX, a pesar de que hoy no lo conoce nadie. Y la importancia de este hombre fue excepcional. ¿Y Spencer qué es? Pues es uno de los hombres que aplica la teoría evolucionista a la sociedad, a la sociología. Y dice, no, la sociedad tiene estructura, no es un mero agregado de individuos. Pero esa estructura no es la estructura de un mecano, es la estructura de un organismo. Y entonces, entendiendo cómo funcionan los organismos biológicos, vamos a poder... Esta es una metáfora que se utiliza continuamente, ¿no? El organismo social, estas metáforas quedan y forman parte de nuestra cultura, ¿no? Spencer es un hombre de finales del siglo XIX, sus grandes libros son de 1880 y esos años, pues claro, Darwin había sido un poquito anterior, tampoco Spencer hubiera podido escribir antes sus libros, ¿no? Inmediatamente después de Spencer, ¿qué pasa? Pues que aparecen otros. Por ejemplo, hay un autor alemán, uno de los grandes sociólogos alemanes de finales del XIX y principios del XX, que se llamó Ferdinand Tönnies. Y Ferdinand Tönnies escribió un famoso libro que se titula Gemeinschaft und Gesellschaft, comunidad y sociedad. Y la tesis de Tönnies es que las sociedades tienen una osamenta, que es la estructura mecánica de la sociedad, pero tienen un alma. Y ese alma es lo que llama comunidad. La comunidad es algo así como la dimensión interna que dota de vida a esa estructura externa que se llama sociedad. Y cuando las sociedades pierden ese alma, malo. Esta teoría, por ejemplo, ha influido enormemente en la filosofía europea y en la sociología europea de la primera mitad del siglo XX. Si ustedes leen a Max Scheler, por ejemplo,
Si leen la ética, la parte final de la ética de Max Scheler, es esto. Es decir, claro que hay estructuras no humanas o inhumanas en la sociedad, pero hay un alma. Y el alma es que la sociedad tiene una dinámica interna que donde se ve bien es en las comunidades. Este es el comunitarismo, llega hasta el día de hoy. Está en todos los lados, ¿no? Es otra interpretación. Hay más. Por ejemplo, a finales del siglo XIX hubo un autor francés que hoy no lee nadie, y yo creo que es una pena, que se llamó Gustave Le Bon. Y Gustave Le Bon escribió un libro sobre esto. Y en este libro es donde describe e introduce por primera vez un término que en el siglo XX se ha utilizado continuamente y que se sigue utilizando hoy, a pesar de que hoy tiene un sentido, una connotación negativa, que es la psicología de las masas. Así se titula el libro. Y acuña el término masa. Y dice, claro, en las sociedades hay masa. ¿Y qué es la masa? Hombre, es una estructura informe. La masa del pan, pues es informe y tal. Y la verdad es que cuando los seres humanos nos vamos al Santiago Bernabéu y nos ponemos a gritar como energúmenos, somos masas. Es más, si vas con un amigo al Bernabéu, verás, y probablemente el otro verá en ti lo mismo, que empieza a comportarse de un modo completamente distinto a cómo se porta cuando estás solo con él. Y que personas razonables, prudentes, sensatas, se vuelven auténticos energúmenos. Porque se crea lo que llama Le Bon una psicología de las masas, que además funciona de un modo muy parecido a las epidemias, a las enfermedades infecciosas. De tal manera que si tú te metes allí, por muy prudente que seas, acabarás berreando como berrea todo el mundo que se mete allí, porque hay contagio, hay contagio. Se produce contagio, este contagio lo hemos visto en Cataluña, lo vemos en cualquier lado, en el Bernabéu, en todos los movimientos sociales. Como nos descuidemos y nos metemos allí, nos contagiamos, casi seguro. Hombre, hay gente que siempre se salva, pero son minorías, y son muy pocas minorías. Y entonces comienza otra tesis que ha sido, por ejemplo, en España se encuentra en Ortega, ¿no? En la rebelión de las masas. ¿Cuál es la tesis de la rebelión de las masas? Pues es que la masa es algo así como el cuerpo de la sociedad. Hay algunos que no son masa. Y estos, ¿cómo los llama Ortega? Y esto es lo que le ha valido a Ortega todo tipo de críticas, a mi modo de ver, injustas. Son élites. Son las personas. ¿Por qué? Porque suelen ser pocas las personas. La masa se compone de un gran número de personas. Las élites suelen ser minoritarias siempre. Y entonces la tesis de la rebelión de las masas es que a partir de las revoluciones liberales, claro, antes de las revoluciones liberales, en la época absolutista, en la época de Luis XIV, Luis XVI ya menos, pero Luis XIV, el Rey Sol y todo aquello, los que gobiernan son los aristócratas. En griego es el superlativo de agazos y significa el mejor. Serían o no serían los mejores, pero el objetivo de la politología antigua es que el bien común tiene que estar en manos de los mejores, porque nos interesa mucho. Y por tanto todos tenemos interés en dar ese poder a aquellas personas que lo puedan hacer mejor. Claro, esta es la tesis clásica. Dice Ortega, han llegado las revoluciones liberales. El pueblo es soberano, de acuerdo, y el pueblo decide. Ya no hablamos de súbditos. Súbdito en griego, perdón, en latín, subduo es un verbo que significa estar debajo y obedecer. Revolución Francesa, si recuerdan ustedes las películas de la Revolución Francesa, ya ¿qué hay? Ciudadanos. El ciudadano Robespierre, el ciudadano tal, el ciudadano cual, ¿no? Y entonces, ¿por qué? Porque todos son soberanos y por tanto todos son los que eligen las cámaras representativas que van a legislar en Francia, en España a partir de 1813, etc.
Y dice Ortega, sí, pero ¿qué es ser ciudadano? Consiste simplemente en cambiarse el nombre y pasar de súbdito a ciudadano. O para ser ciudadano, Ortega, que había sido un kantiano durante tanto tiempo, es necesario ser autónomo, porque las masas son heterógenas. Y dice, claro, este es el gran problema. La rebelión de las masas consiste en que las masas se han hecho con el poder, pero no se han hecho autónomas. Y el último capítulo de la rebelión de las masas se titula Llegamos a la cuestión esencial. Europa ha perdido la moral. ¿Por qué? ¿Porque está mal la revolución industrial? No. ¿Porque está mal la democracia? No. Porque la democracia es poco democrática. Es decir, porque los ciudadanos no son ciudadanos en sentido auténtico. Bueno, pues después de toda esta historia de la búsqueda del alma de la sociedad, yo les voy a proponer una teoría, que es la que a mí se me ha ocurrido, y luego la debatimos, si ustedes quieren, ¿no? ¿En qué consiste el alma de la sociedad? Todos los que han estudiado conmigo lo conocen bien. La inteligencia humana, utilizando a Zubiri, es una facultad proyectiva. Los seres humanos estamos inadaptados al medio, tenemos que proyectar nuestros actos y modificar el medio para poder vivir, para adaptarnos al medio. Y la inteligencia para lo que sirve es para adaptar el medio a nosotros, porque nosotros no estamos adaptados al medio. ¿Cómo? Mediante proyectos. Mediante proyectos. Hay que proyectar. El señor que inventó la agricultura ha modificado el medio y lo ha adaptado, permite que comamos. El que hace edificios, lo mismo, el que inventa el micrófono, etc., ¿no? Por tanto, la mente humana tiene una función proyectiva y tiene una función de enriquecer el medio humanizando. Esa humanización del medio ya no se llama naturaleza, se llama cultura. Y entonces el señor que inventó la agricultura, o que ahora hace agricultura. Cultura es toda modificación perfectiva del medio. ¿En qué consiste la modificación perfectiva del medio? En añadir valor. Esto lo sabe perfectamente el señor Montoro y nos cobra un impuesto que se llama el impuesto del valor añadido. Montoro considera que todo señor que trabaja, proyecta y hace para añadir valor. El albañil que construye los edificios, etc. Y una parte de esa plusvalía, el señor Montoro, como ministro de Hacienda, el 21% exactamente, dice que se lo queda, o que se lo queda el Estado. ¿De acuerdo? Esto es lo que hacemos. Es decir, lo que hacemos es una cosa, en todo acto, es una cosa tan seria como la siguiente. Y lo que es impresionante es que no seamos conscientes de esto y que no se nos eduque en esto. Cuando un señor hace algo, lo que está haciendo es incrementar el valor de la realidad en la que esté actuando. Los ladrillos tienen menos valor que la casa que construyo con los ladrillos. Al construir añado valor. El que labra la tierra, lo mismo. El pintor que pinta, el Velázquez, cuando pinta la Venus ante el espejo, añade valor al trozo de esparto en el que pintó el cuadro, etc. Toda la vida humana consiste en esto. Todo consiste en añadir valor. ¿Por qué es esto importante? Pues mirad, porque en la cultura occidental, sobre todo a partir del siglo XIX, cuando entra en crisis la teoría clásica del valor, los valores platónicos son objetivos, están en el topos y perura no, son inamovibles, hay unos que son buenos, todos los demás son malos, y establecemos una cosa llamada Inquisición para castigar a todos los que no tienen. Bueno, cuando desaparece esa teoría, empieza otra, que es la causa, yo creo, de la mayor parte de nuestros males. Y es que los valores no son objetivos, Platón, son subjetivos. Y allí cada cual con sus valores. Sobre los gustos no hay nada escrito, decía mi abuelo. Ahí al médico le llega el paciente, el médico que tiene que hacer es explorar, esos son hechos, ¿no? Y tiene tal enfermedad. Valores, el paciente tendrá valores, claro,
¿El médico tiene que tener en cuenta los valores? Ah, no, allá él. Yo tengo los míos, que no me cuente su vida. Que lo único que puede hacer es complicarme el diagnóstico. Este es el positivismo. Es decir, vamos a tomar decisiones con hechos y no con valores. ¿Cuál es el problema en todo proyecto humano? Hay valores. El paciente que decide no entrar en la UBI o entrar en la UBI o trasplantarse o no trasplantarse, en su decisión están influyendo valores. Y entonces el problema es, el médico, por ejemplo, en la relación clínica, ¿tiene que tener en cuenta solo los datos clínicos o tiene que tener en cuenta también los valores? Y tendrá que deliberar con el paciente sobre los valores en juego a fin de que se llegue a la solución más razonable, más prudente, más sabia, más responsable. O no, allá, que firme el consentimiento informado y allá él sabrá. Tiene capacidad de entender las cosas, pues ya está. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, fíjense, todo acto humano convierte una valoración subjetiva en algo objetivo. Los valores de subjetivos no tienen nada. Cuando Velázquez piensa, hombre, si yo fuera capaz de pintar un torso de una mujer desnuda frente a un espejo, qué bello sería eso. Bueno, eso es una sensación subjetiva. Y dice el tío, bueno, voy a ver si lo pienso. Y coge el pincel y se pone a pintar. Y pinta la Venus ante el espejo. Esa valoración subjetiva se ha objetivado. Se ha convertido en un objeto, cosa más real que un objeto nolático. Hasta tal punto son objetivos los valores que Velázquez se murió y la Venus ante el espejo sigue aquí. Todo acto humano objetiva valores o disvalores. Por ejemplo, ¿ustedes creen en este país, esto hoy se puede decir, ¿ustedes creen que hay sociedades corruptas? ¿O no? Más corruptas y menos corruptas, no totalmente corruptas, pero con grados importantes de corrupción. No estoy diciendo si hay sino si hay sociedades corruptas. ¿Y por qué hay sociedades corruptas? Pues que a través de actos de corrupción hay una especie de cesto invisible en el cual vamos metiendo los valores objetivados a través de nuestras decisiones. Podemos meter la Venus ante el espejo, pero podemos meter ese pobre cuadro que pintó una señora de Monzón, que es un desastre, ¿no? Podemos meter un disvalor, que es fealdad en vez de belleza. Y quien dice eso dice todo. Podemos decir la verdad o podemos... No nos damos cuenta de la importancia que tiene todo acto humano. Todo acto humano objetiva un valor o un disvalor. Y queda ahí. Queda en un depósito que ya no es propio, es de la sociedad. Ese depósito es lo que se llama cultura. ¿Cuál es ese depósito? Que los que nazcan en esta sociedad, esto lo decía Zubiri muy bien, ¿no? Los entregamos dos cosas. Decía él, hay una transmisión genética, les entregamos unos genes. Dice, pero no es lo único que le entregamos a la siguiente generación. Hay una transmisión genética y hay una tradición cultural. Le entregamos un cesto con los valores que sí que hemos ido metiendo todos los miembros de esta sociedad en las generaciones anteriores. Si la sociedad es corrupta, si hemos ido metiendo corrupción ahí, la próxima generación se lo tiene que tragar. No tiene más remedio. Cuando luego llegue a mayor, veremos qué mete él. Si mete valores anticorrupción o aumenta la corrupción. Pero en principio se lo tiene que comer. Esto es tremendo. Y esto es la sociedad, no es el Estado. Es decir, esta tesis que tenemos de identificar sociedad con Estado y pensar que el Estado tiene que arreglar la sociedad, la ética no va de Estado, va de sociedad. Está muy bien lo del 15M, pero el 15M no es la sociedad. La sociedad es el señor que se pone a trabajar todas las mañanas a las 9 de la mañana. Esa es la sociedad. En la guerra española, yo esto lo he contado, pues yo soy un niño de la posguerra de Madrid y mi familia vivió en la guerra en Madrid todo el tiempo.
todas las penurias de la guerra y la posguerra las pasó en Madrid. ¿Y qué pasó en Madrid? Pues que la guerra la armaron unos políticos que salieron pitando. Solamente hubo uno, y ese uno porque era profesor de filosofía, que se quedó en Madrid, todos los demás se fueron. Y los que sufrieron la guerra y la posguerra fue la sociedad civil, no los políticos. Los políticos armaron una guerra, pero no sufrieron las consecuencias directas de la guerra. La sociedad es la que hace y deshace un país. Los políticos hacen algo, claro que sí, y deshacen mucho, claro que sí. Pero quien acaba salvando a las sociedades es la propia sociedad. Y la sociedad puede tener moral alta y moral baja. Puede trabajar o no trabajar. Puede promover la realización de valores o la realización de disvalores. Esa es el alma de una sociedad. Bueno, como yo creo que ya está bien, me vais a permitir que lea las frases y que acabe. Y estas frases, pues son de Ortega y de Hannah Arendt. Ortega, ya les he dicho que escribió La rebelión de las masas y un poco cuál es el argumento del libro. Y en un momento del libro dice Ortega, azora un poco, claro, es la época del fascismo italiano, cuando está escribiendo el libro, el año 33, y dice, azora un poco oír que Mussolini pregona con ejemplar petulancia como un prodigioso descubrimiento hecho ahora en Italia la fórmula todo por el Estado, nada fuera del Estado, la confusión no se tiene el Estado. Esto es lo típico de los estatalismos, pero no solo, lo veremos inmediatamente. Nada contra el Estado, y sigue diciendo Ortega, bastaría esto para descubrir en el fascismo un típico movimiento de hombre más. Hannah Arendt. Claro, esto dices, bueno, pero Ortega lo dice de Mussolini, del fascismo italiano. Hannah Arendt escribe en el año 1951 un libro, que es el que le hizo célebre, que se titula The Origins of Totalitarism, los orígenes del totalitarismo. Allí se ocupa de lo que pasó en Alemania, de lo que pasó en Italia y tal, pero Hannah Arendt dice que no es un problema de Italia o de Alemania y que también afecta a las democracias, que el movimiento del hombre masa acaba conduciendo necesariamente al totalitarismo incluso en los regímenes democráticos. Esto es tremendo, ¿no? Y establece una categoría. En alemán es Totalherrschaft. Herr es señor en alemán y Herrs o dominus en latín. Y Herrschaft se suele traducir por dominio. Dominio total. Y dice, esa es la categoría de la politología del siglo XX. Tanto en los regímenes totalitarios, en el antisemitismo que ya analiza, como en los regímenes democráticos, ¿no? Y ahora, pues, quiero concluir con otra frase de Ortega, que es el título de un capítulo de La rebelión de las masas. Y el título del capítulo dice, el mayor enemigo, el Estado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Diego. Lamentablemente no nos puede acompañar más tiempo porque tiene que marchar a otro evento, así que le vamos a despedir con nuestro agradecimiento por el esfuerzo y por lo interesante que ha sido su intervención. Javier Rivas, por favor. Y mientras tanto, nos preparamos para la siguiente intervención.
que estará a cargo de Joseph Fins, como ya les presenté antes, y que nos va a hablar de la neuroética y del estado de mínima conciencia, que es el tema en el que él está trabajando últimamente de manera más intensa y que además es el objeto de su último libro, Rights Come to Mind. No sé si tenemos el ordenador listo o... Ok, pues tienes la palabra, Joseph, gracias. Que siempre lo uso. Okay. Es una... Ok. Un poquito mejor para vosotros. En los asientos baratos. Es que decir que un dicho por Robert Jordan, quien fue para quien toca las campañas de Hemingway, la gran novela de la Guerra Civil, dice: no es la culpa que soy un extranjero, prefería estar nacido aquí. Es la verdad para mí y para Robert Jordan. Entonces, disculpas por el idioma. Soy de Nueva York y el acento que tengo es el acento que tengo. No puedo hacer nada de eso. Y entonces hablaré en este castellano y intentar, espero que tengo tu paciencia, y tener unas placas en inglés para leer, y podemos hablar en español, y con la mezcla espero que podamos estar entendidos bien. Entonces, hoy hablaré de la confluencia entre la tecnología y la ética, y un filósofo que me encanta mucho, que tiene mucho semejante a Ortega, son contemporáneos, es John Dewey, que es un gran pragmático del siglo XX, la primera parte del siglo XX, y murió en los primeros de los años 50, y habló de la tecnología, invenciones de nuevos instrumentos y agencias crean nuevos telos y nuevas consecuencias para actuar. Y hablaré de cómo la tecnología ha cambiado nuestro conocimiento de ser humano, de conciencia, de nuestra conciencia. Y hablaré el problema de conciencia en los años 80. Lewis Thomas, quien escribió el libro muy magister, La vida de celular, Lives of the Cell, dijo en 80 que el problema de conciencia todavía no podemos llegar a contestar. Pero en los últimos años podemos entender y contestar esta pregunta en gran consecuencia por la tecnología.
Y la tecnología ha cambiado. Estamos aquí en una casa de médicos y quiero también agradecer al colegio para estar aquí con ustedes. En la historia es el libro por la NEC, para el estetoscopio, para escuchar el corazón. Cambio nuestro conocimiento de cardiología y nuestra época no es distinto. Ahora con el neuroimágenes podemos buscar dentro de la cabeza y está cambiando nuestra nosología, nuestro conocimiento de conciencia y de enfermedades en neurología y en psiquiatría. Y hablaré de eso en el contexto trastornos de conciencia. Es un repaso que escribimos unos colegas y yo, y estuvo en Nature Reviews Neuroscience en el año 2014. Si quieres leer más serio que puedo charlar, es en enero de 2014. Ok, hablaremos de unas categorías de enfermedades o estados de trastornos de conciencia. Vamos a tener un tour de Michelin por la anatomía. Fue una broma, ¿no? Ok. Pensamos primero que muerte cerebral, que es la muerte de toda parte de la cabeza, el tronco cerebral y la parte de arriba, y se nota aquí aquí el tronco cerebral, la mitad y el córtex, y es entero. Pero cuando tienes un daño cerebral, la cosa que hace primero es tiene un coma. Coma es un estado de sin conciencia cuando están cerrados los ojos. ¿Okay? Después de una temporada, abre los ojos y estás en un estado vegetativo, que es la recuperación del tronco cerebral que está abajo. Right? Y después, depende de la temporada, estamos en un estado resistente o permanente. Hablaremos más en un ratito. Pero yo voy a enfocar en los categorías nuevos desde 2002 de conciencia mínima, que es una categoría de conciencia que está bien confundido con el estado vegetativo. Vamos a repasar por eso muchas veces, pero yo quiero hacerlo con humildad. Humildad. Humildad es la temperatura. Humildad, porque a mí hay un dibujo de Vesalius pensando de una yeah. Y es lo mismo que estoy haciendo nosotros, ¿ok? Entonces, vamos a llegar como unos huesos. Entonces, el momento de ciencia de hoy será la historia en 100 años. Estaremos, lo que estamos hablando de ahora estarás en los exhibitos de museo, ¿ok? Entonces, no es la vanguardia, sino el pasado en el futuro, ¿ok? Entonces, aquí hay una esquemática sobre el progreso de un daño cerebral. Primero, puedes perder la conciencia, puede morir en muerte cerebral por pasar a una coma, right? Pero si estás en el estado de muerte cerebral, los imágenes buscan como así. Está brain death llamado por Henry K. Beecher en 1978 en el contexto de trasplantes para retirar órganos de personas en este estado de brain death. Y eso es un scan, un neuroimaging de una persona que está brain dead. Y quiero notar que solamente se ve la cáscara alrededor de un vacío dentro que está negro, y el paciente en este contexto aparece mejor que el neuroimagen, ¿okay? Y dice que es un empty skull, y el paciente parece mejor. Algunas veces se nota, he visto una vez el signo de Lázaro. ¿Has visto a alguien aquí en un neurólogo en cual está una persona que está en muerte cerebral? Tiene el corazón está tic, 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 y parece muy bien, cara rojo, parece sano, durmiendo, ojos cerrados. Y cuando hace la prueba de brain death, el paciente hace esta cosa con las manos, como estuvo rezando, como Lázaro, pasa al cielo. Y una vez que lo hacemos, he visto
fue muy impresionante, pero es un reflejo de espina, no de corazón, de cabeza. Pero el paciente parece mejor que en realidad es. La diferencia de comportamiento y las imágenes de los scans. Ok, seguimos al estado vegetativo y fue explicado de mi profesor, Fred Plum, que está a la izquierda, que fue neurólogo en Cornell, y Brian Jeanette, que es neurocirujano de Escocia. Brian está conocido por el Glasgow también, y Fred Plum está conocido por el estado locked in state. Entonces son gran figuras en la neurología y neurocirugía, trabajaron juntos y en 1972 explicó el estado de estado vegetativo persistente y dijo en inglés una frase muy elegante. Parece que está wakeful unresponsiveness. Se levantó, pero sin responder. Los ojos están abiertos, pero no estás en la casa. ¿Okay? No estás, pero aparece como si fuera allí. Y lo que es interesante aquí es uno de los scans que publicamos nosotros en Brain hace 14 años. Se nota unas diferencias entre la patología. Al lado ABC es un daño traumático y D y E es de anoxia, la falta de oxígeno. Y es bien importante porque aquí se ve en esta parte la persistente llega a ser permanente 3 meses después de anoxia y 12 meses después de un daño traumático. ¿Okay? Pero durante antes que está permanente, los pacientes normalmente están en el hospital por 6 semanas después de un daño cerebral muy grave. Pase una casa crónica, casa de ancianos, algo así. Y cuando sale del hospital, de veras estás en estado vegetativo, pero es un vegetativo persistente. Y mueve al hospital, algunas veces sigue a un nuevo estado de conciencia mínima, pero nadie se nota. ¿Qué es la conciencia mínima? Fue explicado en 2002 en Aspen, Colorado. Es un estado en cual una persona es consciente, pero los comportamientos que muestran son inconsistentes. Entonces, yo podría entrar en la habitación de un paciente en conciencia mínima y una vez va a buscar la puerta. La próxima vez no. Puede decir su nombre, Joselito. Puede darle un vaso, puede tomar el vaso. Y cuando el médico venga, dice, mira, mi hijo puede tomar el vaso. Joselito, toma el vaso. Busca a la persona que está, nada pasa. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos piensan que la familia está denegando la realidad, pero la realidad es que es la biología de esta condición. Es un estado de un circuito que podría estar abierto, pero es como una luz que puede unas veces estar movimiento, flickering. El circuito podría estar apagado o no. Y es un estado de posibilidad. Por eso hay un gran problema por los comportamientos que son inconsistentes con la creencia de los médicos que no saben mucho de esta condición. Hubo unos estudios, lo más reciente, que 4,1% de pacientes con un daño cerebral traumático que tiene el diagnóstico vegetativo en realidad son en estado de conciencia mínima. Es decir, casi la mitad de personas que son conscientes tienen el mismo diagnóstico que son vegetativos. Puedes imaginar tú en una casa de ancianos, en una cama, consciente, a un nivel no sabemos, pero estás consciente y todo el mundo cree que no estás. No estás allí, no estás consciente, has perdido su dignidad, su identidad, su personalidad, porque todo el mundo cree que no estás consciente. Es el problema que me preventa a dormir por la noche, como dijiste. Okay. Es una persona
que gana mucha fama para esta conciencia mínima, se llama Terry Wallace. Fue un jovencito que estuvo en un accidente de coche en 1984 y en 19 años después empezó a hablar. Dijo, mamá, después Pepsi, yo prefiero Coca-Cola Light, y eso. Y estuvo en 1984. El presidente Reagan estuvo el presidente. Y yo he tenido la posibilidad de repasar sus datos y con el permiso de la familia, yo puedo usar su nombre y todo. Y después de unos meses, estuvo mostrando comportamientos por parte de la familia que indica que era en el estado de conciencia mínima y no fue vegetativo. Pero es interesante, la categoría de conciencia mínima no existía hasta 2002. Entonces no hubo una categoría para su diagnosis y para eso tengo humildad, porque hay categorías que no tenemos todavía para el futuro. Y una cosa que pasó es muy interesante. Hay una imagen de su cabeza que hicimos mis colegas a Cornell. Son imágenes de diffusion tensor imaging, que puede buscar los fibres entre los neuronas en la cabeza. Nota que aquí nota la severidad de su daño. Aquí debe ser el corpus coloso, ¿ok? Y está casi perdido en la mitad. Los fibres rojos son izquierda, derecho, derecho, izquierda, ¿ok? Y aquí está atrás. Aquí notas una cosa que hace una deconstrucción de izquierda a derecha. ¿Me entiendes bien más o menos? Ya, ¿ok? Y es algo que no debe estar allí. Y 18 meses después, está desaparecido los fibres, ¿ok? Y aquí abajo en el cerebellum, hay unos nuevos fibres que está cruzando en el cerebro. Eso es un proceso muy dinámico que quizás es responsable por el cambio en Terry Wallace. Y es un proceso dinámico que no podemos expectar en daños tan graves, pero es lo que está pasando. Y dice a possible axonal growth en la recuperación muy tarde de la estado de conciencia mínima. Es muy interesante porque nos vemos estas cosas, porque es la primera vez en la historia de la medicina que nos vemos. ¿Y qué es? Es la recuperación, ¿okay?, de un proceso de crecimiento que se nota en bebés, en niños, de tener los fibres, los axones, pasan y después está cortado. Es como crecimiento, es el crecimiento. Y la biología es parsimonia y estamos usando un proceso de crecimiento como reparar para regeneración el daño muy grave, un daño cerebral grave. ¿Y por qué no vemos? Porque después de una época de latencia, cada vez que tiene un daño cerebral no quieres tener nuevas axones, sería un desastre porque estarás confundidos. Pero quizás aquí es una activación de médula celular matrix que está empezando un proceso de nuevo. Entonces, nos vemos eso en los últimos 15, 20 años porque estamos manejando la presión después de un daño cerebral con los tubos, shunts y también con sacar craniectomía. Entonces, en vez de tener una generación, este grupo de pacientes sobreviven y esta posibilidad pasa. Pero la cosa es un ensayo, un periódico del país, y yo quiero mostrárselo porque yo creo que tú me crees que si está en el país debe estar la verdad. Okay. Pero la tristeza de Terry Wallace, para mí, y espero para ti, le da un golpe en el corazón, quizás no un taquicardia, pero un golpe, es esta historia. Terry Wallace, la madre me dijo un cuento que habló en mi libro, Right to Come to Mind, que en
los años primeros de los 90, las enfermeras llaman a la madre de Terry Wallace. Debes venir a ver Terry Wallace. Recuerda, estuvo en estado vegetativo, fue su diagnosis, es que pensaron esos días. Terry, dice las enfermeras, no está bien. Mira, los pacientes vegetativos no están buenos ni malos, están como inertes. ¿Y qué pasó? El hombre en esta casa, ancianos, en la otra cama, muy con Alzheimer's, con demencia, se asfixió en las sábanas y murió. Y este Terry Wallace lo notó a un nivel y estaba muy, muy agitado y asustado a un nivel. No habló, claro, pero dice la mamá, después de todo, me quedé con él todo el día hasta que podría dormir. No sé qué he visto él, pero yo sé que he visto algo. Dice después de todo, entender que ahora está hablando, dice, y ahora yo sé, ahora yo sé que era una cosa muy mala. Es decir, que no tuvo una manera de explicar qué hizo en 1990 y pico, pero 10 años después tuvimos una categoría para explicar qué fue. ¿Qué es la diferencia entre el estado mínimo conciencia mínima y el estado vegetativo? El punto más importante es que personas en el estado de conciencia mínima tienen redes de neural networks, redes neurones que pueden integrar la capacidad de pensamiento y conciencia. Y aquí hay un estudio arriba por Stephen Loris y otros de Liège, en Bélgica. Hizo presión en los dedos y los pacientes en estado de conciencia mínima solamente hay una actuación en este fMRI de la zona primaria sensoria, primary sensory area. El red que no está activado, el red es la parte abajo en las personas en el estado vegetativo. Lo que está en azul es la ausencia de actuación. Abajo es un estudio que hicieron en Cornell, mis colegas Nicholas Schiff, y hicieron una cinta, grabación de una madre hablando con un hijo que fue en conciencia mínima, con grabaciones ida y vuelta, forward y en dirección forward y atrás. Y cuando fue en dirección normal, con palabras y todo, hubo una activación de zonas de lenguaje. Al revés, no actuación de lenguaje. Y muestra que está procesando el lenguaje, idiomas, sintaxis y todo, y palabras. Y para mí, estuve en una entrevista en New York Times aquí, y dice que es la posibilidad que está allí, hay una isolación. Y eso pasó en los mismos días en los Estados Unidos, el caso de Terri Schiavo. Entonces fue muy importante por los polémicos decir que si puede procesar lenguaje, quizás Terry Wallace también, pero Terry Schiavo, pero Terri Schiavo estuvo en el vegetativo permanente y es muy distinto que conciencia mínima. Okay. Unos otros estudios que tuvimos en esto por Cambridge, Adrian Owen hizo un estudio activo, no pasivo con nuestro. Puedes imaginar jugando tenis, caminando por la casa y pensando de palabras que parecen semejantes en una persona que por comportamiento parecía vegetativo, dice, y hubo unas activaciones de la zona motor, de parietal o occipital para navegación y también por lenguaje. Entonces es mejor que los hicieron en Cornell, porque te pido imaginar algo y después no es algo pasivo, debes pensar de jugar tenis, y si está pensando de jugar tenis, está activando el strip de motor. Okay? Y este estudio fue muy genial también por Martin Monti. Hizo lo mismo estudio, pero usó para una manera de comunicar con un paciente que también parecía vegetativo. Es decir, puedes imaginar sí para jugar tenis, imaginar no para caminar por tu casa
y fue una manera de restaurar comunicación funcional con un paciente que antes de ese momento parecía vegetativo y no podría comunicar. Pero claro, si está comunicando como así, es un estado de conciencia mínima con una discordancia entre pensamiento y comportamiento. Y es posible que antes de todo, de que cada comportamiento, cada cosa que yo voy a hacer, tengo que pensar de eso antes de hacerlo. Y aquí se nota una discordancia entre pensar y actuar. Ok, en los días anteriores, hace 10 años, estuvimos en Stanford para una conferencia sobre el estado de neuroimágenes y todo. Y la pregunta es que podemos usar estas tecnologías que estaba creciendo con pacientes. Y el consenso era demasiado temprano y no debemos hacerlo. Escribimos un ensayo sobre eso. Pero en los últimos 10 años, yo creo que ha madurado el campo para pensar de usarlo. Y yo voy a hablar del problema si es investigación por terapia, si tiene la capacidad de usarlo en unos contextos clínicos con expertos que pueden manejar algo. Susan Wolf, que es un bioeticista abogada en Minnesota, habló del uso de lo se encuentra en investigaciones clínicas para ayudar pacientes en un sentido clínico. Y habla de la responsabilidad clínica a sujetos de investigaciones. Yo creo que la dicotomía entre paciente y sujeto de investigación clínica es un artificio de la historia de bioética y el abuso de sujetos y pacientes en días anteriores. Pero es una dicotomía que tenemos que pensar un poco. Y Susan Wolf dice que podemos compartir datos de investigaciones clínicas, las imágenes de los estudios, por la potencia, lo que tiene como la potencia para su salud o decisiones reproductivas, la validez del examen y la utilidad de la información. También hay un libro muy bonito que he tenido repasado, un repaso por Henry Richardson, es filósofo en Georgetown, y habla de las obligaciones ancillarios de investigadores a sujetos como pacientes. Y tiene una topología que es muy complicada, pero dice por fin que tenemos unas obligaciones si aprendemos algo que pueden ayudar a esta población, y tiene una manera de hacerlo es más una obligación si los sujetos no pueden recibir lo que puede ofrecer en un contexto clínico normal, y si puede hacer una gran diferencia en su bienestar. He escrito mucho sobre la necesidad de pacientes y familias con daños cerebrales, trastornos de conciencia, y no hay mucho tiempo a decir todo, pero es una población vulnerable al margen de la sociedad, y hay un nihilismo y ignorancia, y reciben tratamiento custodial, están abandonados como Samuel Bueno Martí, estás abandonado, porque Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es una población, ¿recuerda de Unamuno o no? Sí, estoy intentando de ofrecerles algo con contexto, pero es una narrativa de necesidad, y por eso creo que es bien importante pensar para compartir información con ellos. Ok, es una manera de pensar de eso. Primero, la proporcionalidad riesgo de los estudios. Los estudios de que hablamos de los neuroimágenes no tienen mucho riesgo, y son estudios que todavía cada día usamos en la clínica, entonces eso no es un gran problema. La metodología, riesgo de metodología. Si tienes un estudio positivo en una persona que parece vegetativo, está respondiendo, es disruptivo, es muy importante, puede tomar la decisión de diagnóstico que no es vegetativo, sino tiene conciencia mínima.
Pero un estudio negativo no tiene ninguna razón. No puede decir nada con un estudio negativo. Entonces, ¿por qué un estudio negativo es un error tipo 2, type 2 error? Okay. También durante la trayectoria de un paciente con un daño cerebral hay un riesgo de hacerlo demasiado temprano porque son estados que están cambiando. Y si dice que eres un vegetativo, sí, es vegetativo 3 semanas después del daño cerebral, pero puede ser una persona que puede migrar a conciencia mínima. Y si tiene el diagnóstico por una imagen que es vegetativo, sería más difícil para sobrevivir y perder el diagnóstico que va a cambiar. ¿Okay? Segundo, es bien importante que cuando pensamos de estas pruebas, que cualquier prueba en medicina, tenemos que pensar en una estructura de Bayesian. Bayesian, ¿me entiendes? Bayesian pretest theory. La probabilidad de qué es el paciente antes de usar un estudio clínico. Javier López es un experto en estas preguntas, quizás puede explicarlo un poquito más que yo después. Pero es bien importante de tener una probabilidad antes de hacer la prueba, estudio clínico, para pensar qué es su diagnóstico. Y también, digo, Wilder Penfield tuvo un libro, No Man Alone, ninguna prueba solo hace el diagnóstico. Cuando tenemos un problema normal en la medicina, no hay una prueba química o un estudio neuroimagen, es un contexto de la probabilidad de la historia clínica, examen y todo. Okay. Tenemos que hablar en el proceso de conocimiento, hablando con la familia exactamente qué puede hacer esta información o no puede hacer, y tener con mucho cuidado que es todavía una cosa de investigaciones, no es un estudio que es parte de la clínica normal, la rutina. Y tenemos que hablar también con el médico, en vez de el médico que investigador, tener un intermedio. ¿Okay? Y el nivel que tiene Susan Wolf, que yo estoy modificando aquí, es que hablamos de la utilidad. Si la información no tiene ningún beneficio, no hay obligación de compartirlo. Si es posible, se puede compartir la información. Y si hay un gran beneficio, yo creo que debes compartir la información. Y la información que tiene gran valor es información que cambia el diagnóstico de una persona que no es consciente a una persona que es consciente, porque tiene gran consecuencia. Okay. Y eso es en mi libro, Right to Come to Mind, yo hice como 50 más entrevistas con familias, 100 más horas de transcripciones, y la historia más llena del libro es de Maggie Worthen y su madre Nancy. Tengo permiso de compartir su nombre. Y para ellos, los estudios de neuroimagen cambió mucho de su diagnóstico y le dio información que fue muy bien importante. No tengo tiempo para explicar todo, pero en la voz de los pacientes o los representantes de los pacientes, ellos quieren saber si sus miembros de la familia son conscientes, y es una lucha para información. Okay, ¿por qué es importante saber la diferencia entre la conciencia mínima y vegetativo? Es la pregunta de potencialidad. Y es un punto que hizo José Manuel Rodríguez Delgado, que lo conoces por el libro Psychocivilized World, Physical Control of the Mind, y habla de la potencialidad cerebral, y hace una analogía con esta red de una carretera. La diferencia entre una persona en estado conciencia mínima contra el vegetativo es los que tienen conciencia mínima, tiene un red, pero es un red sin actividad. Y que dice aquí, la carretera, si
mismo no puede crear coches, camiones, negocios y todo. La carretera lo hace las funciones posibles, pero la carretera solo no tiene ningún valor. Y lo que tenemos que hacer nosotros es usar la carretera, la red que existe, y ponga los coches para activar y tener actividades para el paciente. Y es aquí se ve exactamente lo que queremos hacer. Una persona que es conciencia mínima y activarlo para llegar a un estado en cual pueden comunicar consistente. ¿Okay? Yo voy a seguir lo que hicimos nosotros. Nosotros hicimos un estudio de estimulación profunda cerebral, deep brain stimulation, en una persona que estuvo en conciencia mínima, solamente podría mover su boca algunas veces, y con la estimulación con los dos electrodes en el talámico, en el intralaminar nucleus del thalamus, el paciente podría hacer unas cosas impresionantes. Tuvo un Glasgow Scale de 3 cuando estuvo al principio, movió conciencia mínima después de 2 o 3 meses y tuvo ningún progreso sin estimulación. Con estimulación podría hablar por la primera vez en 6 años, frases de 6 o 7 palabras. Podría decir a su madre, te quiero mamá. Podría ir a la tienda y dice, ¿te gusta la chaqueta azul o los pantalones blancos? Y podría ofrecer su opinión. Podría comer por la primera vez sin un tubo y mantener secreciones y masticar y todo. Y podría mover un poquito más mejor. Fue la primera vez en la historia de neurología que podemos recuperar en un daño cerebral tan severo. Y para mí, lo que fue más importante es después de todo el estudio, estuvimos haciendo la programación de los estimuladores y fue un día muy caliente y todo. Y hablamos con el paciente, se llama Greg Pearson, puedo compartir el nombre con permiso de su madre, y decimos, Greg, ¿quieres continuar con las programaciones? Y él dijo, no. Entonces fue una restauración de su agencia como una persona por parte de una máquina. Hablamos de Deus ex machina, aquí es agencia ex machina, y fue no a nivel de conocimiento ni rechazo, pero tuvo un aspecto de su asentimiento. Y fue un momento para mí bien importante. Pero tuvimos nuestros críticos, hubo un repaso de trabajo por Grant Gillette, dice minimally conscious state, deep brain stimulation, en que es más peor que utilidad. Y dice en inglés que hay un riesgo, RUB, R-A-U-B, risk of unbearable badness, un riesgo de mal más sin definición, ¿no? Como se decía. Pero después yo quiero compartir un intercambio con el paciente Greg y su madre, el sujeto Greg, para contestar la opinión de Grant Gillette. Hice muchas entrevistas con la madre y me dice, y yo estuve muy asustado que quizás podemos ayudar a estos pacientes, sujetos, y después está consciente de su malestar, de su vida, qué horrible es tu vida, es como un Frankenstein situación. Entonces cuando la mamá me dijo que Greg está deprimido, estaba muy asustado y me dijo, un día estaba llorando cuando estaba visitándole y dije, Greg, ¿por qué está llorando? Y me dice, estoy llorando por Corey. No supe quién era Corey. Yo dije, ¿quién es Corey? Eso dice la madre, es su hermano. Es su hermano que no va a visitarle, que niega la situación. Y la madre dice, y yo empezó a llorar, porque aquí está él. Él está consciente y sabe qué está pasando. Entonces, lo que pasó es, no está llorando por sí mismo, que es una proyección que podemos implantar a él, está llorando porque echa de menos a su hermano. Y también, si lees más en el libro,
está triste que su hermano es tan triste que el hermano no puede verle cómo está. Entonces lo que pasó es que con el tratamiento, con este neuroprostético, Greg regresó a su familia, regresó a la habitación y tiene una idea de su contexto familiar. Para mí es una buena cosa. Además, no he creído, I didn't create, un estado en cual está triste. Aunque ahora el regalo es que ahora puede comunicar su tristeza. Y su tristeza no es una autocrítica, es una crítica y tristeza para el estado de su familia, su hermano. Ok. ¿Por qué es tan importante esta habilidad de comunicar? Es que los pacientes están segregados, no reciben servicios, hay problemas de diagnosis, pero el punto más importante es si no pueden comunicar, no pueden ser parte de la comunidad. La única conciencia que yo lo conozco es mi propia conciencia. No sabes si estoy consciente, sino porque estoy comunicando. Por el proceso de comunicar, tú puedes imaginar que soy consciente y tú y yo podemos crear una comunidad que es para Diego, sociedad. Si no tenemos comunicación, no tenemos ni nada. Entonces, una persona que no puede comunicar es aislado y segregado. Y para una persona que tiene problemas de disabilidad de movilidad, es ruedas en su silla, es una rampa. Para esta población es la habilidad de comunicar, es como pueden reentrar en la comunicación. Para no ayudar a esta población de una manera fuerte, es una violación de la ley de disabilidad, porque el convenio por los derechos de personas con discapacidades, por la ley en los Estados Unidos, habla de la máxima integración de personas en la sociedad. Y yo creo que la falta de comunicación es un problema. Yo estaba luchando de este tema, la relación con derechos humanos, derechos civiles y derechos de la discapacidad, y hablaba con la señora Heifelbaum, quien es profesor y miembro de una comisión en los Estados Unidos, y me dijo que estoy haciendo un argumento en el contexto de la ley de Olmsted de los Estados Unidos de integrar personas, y su voz de los pacientes son dependientes en los servicios que pueden recibir. Pero vosotros lo sabéis, porque un gran poeta, Almodóvar, habló de todo antes de yo, ¿ok? ¿Y conoces esta película? ¿Has visto esta película? En inglés dice habla, talk to her, habla a ella. Pero es una equivocación grandísima, porque no habla to somebody, habla con alguien. Y con es la comunidad, es la comunicación, es como puede crear la comunidad. Es muy interesante que Almodóvar llama el veneno, el enfermero que viola la bailarina, veneno, el bueno. Es el paradoja del arte, porque habla con ella, no habla a ella. Y fue un sentido, un intercambio de reciprocidad. Y es otra cosa que hizo Almodóvar, tuvo dos mujeres, la matadora que murió y la bailarina. Se puede imaginar que uno era vegetativo y otro en estado de conciencia mínimo. Entonces, es mi punto. Si entiendes la película, nadie entiende a Almodóvar, entiende mi discurso. Ok. Hablando de comunicación, es poquito complicado, porque los pacientes solamente pueden decir sí o no pueden empezar preguntas, no pueden preguntarme, y hablamos de capacidad en el sentido de competencia, como Tirso Ventura has escrito mucho de ellos. Este tema no puede ser capaz y no puede preguntar al médico. Entonces los pacientes aquí a un nivel de pocas palabras y poca comunicación, y hay un riesgo que van a preguntar preguntas que no pueden contestar. Después del estudio de Martin Monti, The New York Times me preguntó, ¿qué crees usted de
de este estudio y dice, ahora los pacientes con conciencia pueden decidir si quieren vivir o morir. Y yo dije, y tuvo el dicho del día, no sé cómo se dice en castellano, que abrimos un portal, un canal de comunicación que es como un mal celular. Yeah. Hola, ¿sí? No puedo escucharle, you know? Entonces, nunca quiere tomar una decisión bien importante con una mala celular, y es lo mismo como neuroprostética de neuromagia. Y hay unas razones, hay unos problemas que pueden pasar, no pueden hacer comunicaciones, no pueden tener la atención. Un cuento brevemente, un paciente puede aparecer, tener una laticencia de responder. Estuve con un grupo de pacientes con un poquito más avanzado que conciencia mínima y tuvieron unos proyectos de escribir algo. Y hubo una niña sentando allí como si fuera haciendo absolutamente nada. ¿Okay? Y después de 40 minutos parecía que no hizo nada. En una micrografía escribió, mi cabeza es como una muralla de piedra. My mind is like a stone wall. Es un metáforo muy abstracto para filósofo también, right? Tú puedes escribir una cosa. Entonces parece que no está, pero no puedes. Entonces una persona puede preguntarle una pregunta y la contesta puede estar muy, muy en tardanza y puedes pensar que no está contestando en realidad. Está pensando, pero no puede contestar. Hay muchos problemas de contestar. Entonces, ¿cómo puede dar personas los límites de voz para no estar, tener responsabilidades que no está preparado a asumir? Y yo puedo surgir un proceso de mosaico en cual los pedazos de comunicación vienen juntos para un dibujo. Eso es unos pedazos de piedra. Aquí se ve con una distancia, los pedazos vienen juntos para un dibujo más completo. Y yo voy a decir que es un proceso para integrar la voz del paciente, lo que dijeron antes, la voz de su representante, la opinión de los médicos y también una persona que no tiene interés personalmente en el caso. Y son los pedazos del mosaico que vienen juntos para dar una pintura. Y muestro aquí otros ejemplos de estudios para dar un voz parcial. Entonces, es mis últimos placas. El mosaico es no solamente para una persona, pero por la sociedad de Diego. Necesitamos que esos pacientes tienen no más que lo demás, pero lo igual que lo demás, una paridad de diagnosis, por lo menos. Es inconcebible, whatever, que tenemos un error de 4% con el diagnóstico. Eso es una vergüenza. Entonces, tenemos que hacer mejor diagnóstico y tener un código para cobrar para los servicios de esta población. Si no es la parte del sistema financiero, el neglecto va a continuar. Segundo, necesitamos mejores tratamientos y tenemos que pedir y aumentar los derechos humanos en la ley para esta población. Yo voy a decir que yo creo que es la lucha de los derechos civiles para nuestro tiempo y también con un discurso, un dibujo que es mi dibujo más favorito de su asociación española de daño cerebral, y dice, una vida salvable merece ser vivida. Y si no solamente recuerdas un dicho, es el dicho que debes recordar. Agradezco mucho a vosotros por su paciencia con mi horrible castellano y agradecimiento a la Federación y al colegio por su atención. Muchas gracias. Si hay preguntas y si hay interés, me gustaría responder.
Sí, mil gracias por la intervención. 5 minutitos porque no tenemos mucho tiempo. Ahí al fondo tenemos una palabra, no sé si hay un micrófono o habla alto. O se viene aquí y toma el micrófono si lo prefiere. Ok, sí, las primeras redes que están recuperando. Es tu pregunta. Ok. Yo voy a regresar a una placa que no hice. Ahora pensamos que es el network que es bien importante para la conciencia mínima. Es el trabajo de mi colega Nicholas Schiff de Cornell y Jerry Posner of Stupor and Coma. Y es un red que empieza con el tálamo y es pasa información de tálamo al córtex. Y también aquí, quizás puedo hacerlo en inglés porque es unas palabras que me faltan, but it's the meso circuit, el circuito meso que está en la mitad, between the thalamus, que tiene input de abajo de tronco cerebral para arousal. No puede ser consciente si no está levantado, entonces debes estar levantado, pero necesitas más, porque el estado de vegetativo, una persona que está, awake, pero no está consciente. Entonces, después de eso, hay output al frontal cortex de parietal occipital lobe. Puede activar este circuito en unas maneras. Primero, como hablamos, por glutaminergic aferentes, por estimulación profunda cerebral. Y aquí sale al córtex. Segundo, puede usar las drugas dopamina aquí en el striatum o zolpidem en el globus pallidum. All right? Y lo que puede hacer es una inhibición. Si eso, como así, hay menos inhibición y los frenos en el talámico puede estar quitado y puede aumentar la información al córtex. Aquí hay un dibujo en el uso de este zolpidem o Ambien hecho por un sudafricano, un médico de Sudáfrica. Y aquí se ve el uso de zolpidem en una persona que estuvo en la conciencia mínima, pero sin comportamiento bastante importante. Aquí, antes de la medicina, en la parte frontal, córtex frontal, no hay activación, está más amarillo. Después de zolpidem, sí activación en partes que antes fue inertos o tranquilo. Entonces, es el circuito de mesocircuit que pensamos es bien importante para la conciencia mínima. Sí. Sí. Sí, es como puede hacerlo en una manera sistemática. Tuvimos la oportunidad de hacerlo en 3 pacientes y ahora tenemos un nuevo beca de President's Brain Initiative, iniciativa del presidente Obama, con una colaboración de Harvard, Cornell, Cleveland Clinic y Stanford, en que vamos a engañar el estudio, pero en personas que pueden dar su propio conocimiento informado. Entonces, lo que hicimos fue una prueba de principio y vamos a continuar. Hubo un estudio muy interesante usando ultrasound profunda por el mismo Martin Monti en UCLA hace un mes para hacerlo de afuera, el mismo parte de talámico que nosotros estimulamos y tuvo un efecto, pero el problema es que fue pacientes que estuvo en el proceso de recuperar, no después de un año, porque puede recuperar antes de un año y cuando termina la estimulación de ultrasound profunda
puede quizás identificar el grupo de pacientes si responde algo sin, que no es invasivo, podemos después hacer el esfuerzo de ponerlo con los electrodes más invasivos. ¿Sí? ¿Otro más? ¿O basta ya? ¿Basta ya? Ok, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias, doctor Fins, por esta interesantísima intervención y muchísimas gracias a todos los asistentes por su presencia y también por su participación. Y los socios de la Asociación de Bioética Fundamental y Clínica